Mi nombre es Ricardo Varela, tengo 52 años y durante los últimos 15 he trabajado como abogado en la ciudad de León, en el centro de México. Serví a la iglesia con la misma entrega con la que uno serviría a Dios. Defendí sus decisiones, sus líderes, sus doctrinas, hasta que algo en mí se quebró. No fue una gran revelación, fue un momento silencioso. Una mujer se sentó frente a mí con los ojos llenos de dolor, contó su historia sin levantar la voz, y al final, solo me preguntó, ¿usted también me va a decir que me calle? Esa frase quedó grabada en mi alma. Ese día entendí que no se puede defender lo indefendible. Yo creía que protegía la obra de Dios, pero estaba protegiendo algo muy diferente. Comenta tu ciudad y tu país para saber hasta dónde está llegando esta historia. Dale like si alguna vez callaste por miedo. Suscríbete para más testimonios reales que merecen ser escuchados. Desde muy joven supe que mi vida estaría al servicio de algo más grande que yo. Nací en un hogar profundamente creyente. Mi madre fue maestra de escuela bíblica durante más de 20 años. Mi padre, aunque de carácter más reservado, nunca faltaba a un culto. La iglesia no era solo un lugar donde orábamos, era donde celebrábamos cumpleaños, donde nos refugiábamos en momentos de dolor, donde aprendí a confiar. En mi adolescencia, mientras otros soñaban con ser ingenieros o médicos, yo ya sentía que debía hacer algo para defender la obra. Por eso, cuando decidí estudiar Derecho, todos dijeron que era una elección divina, y yo lo creí con todo mi corazón. En la universidad nunca oculté mi fe, al contrario, llevaba mi Biblia conmigo y afirmaba con orgullo que mi propósito era usar mi conocimiento legal para proteger lo que Dios había construido. Al graduarme, rechacé varias ofertas de despachos que no se alineaban con mis principios cristianos, y cuando finalmente recibí la invitación para trabajar directamente como abogado en la institución religiosa de la que había formado parte durante tantos años, sentí que el Señor mismo me recompensaba. No veía ese puesto como un trabajo, lo veía como un ministerio. Mis primeros años dentro de la estructura legal de la iglesia fueron, para mí, como un sueño hecho realidad. Trabajé en contratos de compra de terrenos para templos, legalización de lugares de culto y asesoramiento administrativo. Sentía que cada documento que redactaba era una piedra más en el camino del reino. Los líderes me trataban con respeto, me llamaban un hijo fiel, un joven con el llamado a defender la fe en los tribunales. Esas palabras me llenaban el corazón, no por vanidad, sino porque sentía que iba por el camino correcto, y durante mucho tiempo, todo parecía sencillo. La mayoría de los casos eran simples, técnicos y previsibles, pequeñas disputas de propiedad, ajustes internos de estatutos, actualización de registros públicos. Incluso cuando surgía un conflicto entre los miembros, todo se resolvía con oraciones y diálogo. Al menos, eso fue lo que vi, al menos, eso fue lo que me mostraron. Con el tiempo me gané la confianza de los altos mandos, me invitaban a reuniones más restringidas. Empecé a participar en discusiones sobre temas sensibles. La mayoría de ellos estaban relacionados con la imagen de la iglesia ante el mundo exterior. La reputación siempre se consideraba sagrada, y proteger la imagen de la institución se convirtió en mi función principal. Era como si el nombre de la iglesia estuviera por encima de todo, incluso de la verdad. No me di cuenta en qué momento eso se volvió peligroso. Siempre fui obediente. Cuando me pedían que revisara los documentos de quejas internas, lo hacía. Cuando me pedían que contactara con abogados externos y buscara formas más discretas de resolver un problema, lo hacía. Me decían que era por el bien de la unidad, que el diablo quería atacar el trabajo, y les creí. Nunca me consideré cómplice de la injusticia, me veía como un escudo contra el caos, como quien evitó que un escándalo pusiera en peligro la vida de miles de personas. Escuché frases como no alimentes rumores, no honres el nombre del siervo, esto puede hacer tropezar a los débiles, y estas frases me guiaron. Cuando una hermana acusó a un líder de conducta inapropiada, mi primer instinto no fue investigar, sino proteger la estructura. Cuando un joven dijo que había sufrido algo durante un viaje misionero, pensé,
Resolvamos esto internamente, porque creía que airear los trapos sucios en casa era una virtud, que exponer los problemas era señal de rebeldía. Pensaba que estaba sirviendo a Dios al evitar que el lodo llegara a las calles. Y eso es lo que más me duele hoy, porque no era solo ceguera, era convicción, una convicción profunda y sincera, pero peligrosamente distorsionada. No ignoré las voces porque fueran malas, las ignoré porque creía que protegerlas significaba proteger a la Iglesia, y proteger a la Iglesia significaba proteger la fe. Esa era la ecuación que nos enseñaron, no había lugar a dudas, el líder era un hombre de Dios, la víctima era, como mínimo, alguien en crisis espiritual, y cuando un caso se descontrolaba, cuando una historia se filtraba y amenazaba con filtrarse a la prensa o a las autoridades, la guía era clara: contención, negociación, silencio. Fue entonces cuando mi rol se volvió más activo. Redactaba acuerdos de confidencialidad, creaba declaraciones con un tono espiritual, eventos desafortunados en un proceso de restauración, malentendidos derivados de heridas emocionales sin tratar, conducta ya perdonada y abordada internamente mediante la oración. Frases como estas se convirtieron en mi especialidad, y cuanto más lo hacía, más valorado era. Ascendí en la jerarquía, me convertí en un referente. Abogados jóvenes de la propia iglesia acudían a mí en busca de consejo. En las conferencias, daban testimonio de cómo el hermano Ricardo está guiando el trabajo legal con sabiduría y temor de Dios. Y yo escuchaba todo esto con una sonrisa, sin darme cuenta de que mi corazón ya se estaba endureciendo. Hoy entiendo que la lealtad ciega no es una virtud, es una trampa, porque cuando entregas tu conciencia a una estructura, pierdes la capacidad de discernir entre lo que es santo y lo que solo parece. Y yo, durante muchos años, confundí la apariencia con la verdad. Creía que proteger al liderazgo era proteger el evangelio, que refutar acusaciones era preservar la fe, que desacreditar a las víctimas era necesario para salvar almas. Pero no era a Dios a quien defendía, era un sistema, era un nombre, era una reputación, y nadie me obligó. Lo hice por convicción, por lealtad, por miedo a ser visto como un traidor, por orgullo de sentirme parte de algo grande, por no querer ser quien pone en duda la unción. Hoy, al mirar atrás, veo que mi lealtad fue total, pero fue una lealtad equivocada, y tuvo un alto precio. Me costó el sueño, mi paz, me costó el dolor de tanta gente que confió en mí, y recibió silencio, silencio legal, silencio espiritual, silencio institucional, y el peor silencio de todos, el mío. Una de las primeras cosas que aprendí dentro del sistema legal de la Iglesia fue que no todos los casos llegan a los tribunales, y no porque fueran falsos, o porque las víctimas no tuvieran pruebas, sino porque había un mecanismo bien aceitado para resolver todo en silencio, antes de que cruzara la línea que separa lo espiritual de lo legal. Se hablaba mucho de unidad. Se repetía con frecuencia la frase: es mejor cubrir con amor que exponer con escándalo. Y bajo esa lógica, muchos casos que ahora veo como gravísimos, quedaron sepultados bajo capas de oración, culpa, manipulación y acuerdos extrajudiciales. El primer caso que llevé como abogado de la Iglesia y que me causó una verdadera incomodidad fue el de una hermana que acusó a un líder regional de comportamiento inapropiado durante viajes ministeriales. Dijo que la invitaba a orar sola en habitaciones de hotel. Usaba versículos para justificar tocamientos que claramente no eran espirituales, y le hacía creer que la estaban utilizando como instrumento de sanación. Cuando el caso llegó a mis manos, un superior me llamó y simplemente me dijo: Ricardo, eres un hombre prudente, averigua que se puede resolver con cuidado. Esta hermana está herida, no es rebelde. Cuando la encontré, no gritaba ni buscaba atención, estaba destrozada, lloraba mientras hablaba, pero no buscaba venganza. Simplemente dijo: no, quiero que esto le pase a nadie más. Eso me impactó, pero cuando presenté el caso ante el comité legal de la Iglesia, me aconsejaron no emprender ninguna acción formal. La solución sugerida: una disculpa disimulada del líder, una reunión de oración y ayuno,
y un documento donde la hermana confirmaba que se sentía en paz y había perdonado. Redactar ese documento fue como escribir sobre la herida de alguien con guantes de piedra. Usé todas las palabras amables que conocía: malentendidos, mala interpretación, entorno emocionalmente sensible. La hermana lo firmó porque quería paz, pero yo sabía que era solo silencio disfrazado de reconciliación, y eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, surgieron otros casos. Una adolescente que quedó embarazada tras recibir asesoramiento espiritual de un joven pastor. Un misionero acusado de violencia doméstica que simplemente fue trasladado a otro estado en un período de restauración. Un diácono que sufrió abuso psicológico y al que se le aconsejó buscar la cordura antes de juzgar a un siervo. El patrón se repitió. Primer paso: desacreditar a la víctima, aunque sea sutilmente. Segunda etapa: acompañar en la oración para que el dolor no se transforme en amargura. Tercer paso: evitar que el caso salga del ámbito eclesial. A menudo, mi trabajo consistía en crear condiciones que parecían justas, pero que solo protegían a los líderes. Documentos donde las víctimas renunciaban a acciones legales a cambio de apoyo espiritual y emocional, sin que constara ninguna admisión real de culpabilidad por parte del acusado. También hubo acuerdos financieros silenciosos. Los casos más delicados, que involucraban a hijos de ministros o líderes carismáticos, se resolvieron con donaciones, empleos o reubicaciones, y todo se presentó como una bendición, un nuevo comienzo, un acto de misericordia. Recuerdo el caso específico de un joven que denunció el abuso sufrido en un campamento. Tenía pruebas, mensajes, testigos, pero la respuesta de los líderes fue clara: es un buen chico, solo necesita que lo vigilen. Evitemos que esto se convierta en un escándalo. El joven fue enviado a otra congregación y su familia recibió ayuda económica para mudarse. El líder involucrado permaneció donde estaba, solo ausente unas semanas. A su regreso, fue recibido con aplausos. Y yo, redacté los documentos de traslado, redacté la carta de apoyo espiritual y social, incluso redacté el memorando interno pidiendo oraciones por todos los involucrados, para que el enemigo no destruya la unidad. Lo peor es que estas prácticas no parecían malas en aquel entonces. Se consideraban sabiduría, discernimiento, afán pastoral, y el discurso siempre era el mismo: no podemos permitir que un error humano dañe la imagen de toda la obra. Dios sigue usando instrumentos imperfectos. No seamos piedras de tropiezo. Y estuve de acuerdo, porque todavía creía. También existía un profundo temor a darle armas al mundo. La prensa era vista como el enemigo, las autoridades externas como amenazas. Muchas reuniones comenzaban con la frase: hermano Ricardo, esto no puede salir de aquí. Y así, todos colaboraban en silencio, desde el portero hasta el obispo. Y no se trataba solo de casos de abuso. Había acusaciones de corrupción, favoritismo, acoso y manipulación doctrinal, y todo se trataba como asuntos espirituales. La acción siempre era oración, ayuno, consejería, pero nunca justicia, nunca una verdadera rendición de cuentas. Hubo una vez que una hermana mayor vino a mí con una carpeta llena de cartas. Eran relatos de varias otras mujeres de la congregación, todas contando experiencias similares con el mismo líder. No quería demandar a nadie, quería protección. Dijo: no quiero que mis nietas pasen por esto. Llevé el caso a un coordinador. La respuesta: gracias, hermano Ricardo, pero es mejor que esas cartas desaparezcan. No sirven para nada en la fe de los débiles. Esas cartas fueron destruidas. Lo vi, no las quemé, pero tampoco les impedí que lo hicieran. Y eso es lo que me pesa, porque no fui solo un testigo, era un engranaje del sistema, un sistema que convirtió lo sagrado en un escudo, que prefirió orar con el agresor en lugar de escuchar a la víctima, que citó versículos para justificar omisiones, que llamó a la verdad rebelión y al silencio sabiduría. Hoy entiendo que resolver las cosas en silencio no es lo mismo que resolverlas con justicia. Proteger a la iglesia de los escándalos no debería ser más importante que proteger a los hijos de Dios del abuso, y ninguna reputación vale más que un alma herida.
pero en aquel entonces, yo formaba parte de ello, y me aplaudían por ello. Durante mucho tiempo creí que nada podía sorprenderme. Ya había escuchado historias duras, relatos incómodos, confesiones que me obligaban a bajar la mirada mientras tomaba notas. Pensé que estaba preparado, que mi corazón ya había aprendido a mantenerse firme, distante, profesional, pero estaba equivocado, porque hubo una voz que no solo me habló, me atravesó. No fue lo que me dijo, fue como me lo dijo. Era una mujer joven, no tendría más de 26 años. Llegó sola, no pidió café, no pidió agua, se sentó frente a mí con las manos entrelazadas y los hombros encogidos, como si estuviera pidiendo perdón por ocupar espacio. Su mirada no buscaba compasión, buscaba permiso, permiso para hablar sin ser juzgada, permiso para existir sin miedo. Antes de comenzar, me preguntó algo que nunca voy a olvidar. ¿Usted me va a creer, o también va a defenderlos a ellos? Esa pregunta me desarmó por dentro. Cuando empezó a contar su historia, no levantó la voz ni una sola vez, no lloró, no exageró. Cada palabra salía con una calma que no era paz, era cansancio. Me habló de los años en que sirvió en silencio, de cómo fue elegida para ayudar más de cerca, de cómo el respeto que sentía por ciertos líderes se transformó lentamente en miedo. Me contó que todo comenzó con consejos espirituales, con oraciones a puerta cerrada, con frases que parecían santas pero que hoy reconozco como trampas. Dios confía en ti, le decían. No todos pueden cargar con este tipo de responsabilidad espiritual. Mientras hablaba, yo asentía, tomaba notas, hacía lo que siempre hacía, pero algo empezó a quebrarse cuando dejó de hablar de ellos, y comenzó a hablar de sí misma, de cómo dejó de dormir, de cómo se sentía sucia, sin saber por qué, de cómo empezó a odiar su propio cuerpo y a dudar de su fe. Me dijo que durante meses pensó que el problema era ella, que si algo había pasado, debía ser porque no oró lo suficiente, porque no fue lo bastante fuerte, porque no supo decir no a un siervo de Dios. Y entonces dijo algo que me dejó sin aire. Me miró directo a los ojos y dijo: lo peor no fue lo que me hicieron, lo peor fue cuando fui a pedir ayuda, y me dijeron que no destruyera la obra de Dios. En ese momento, entendí que estaba escuchando algo diferente. No era una queja, era una herida abierta, una herida, causada no solo por un hombre, sino por toda una estructura que eligió callarla. Intenté responder como abogado, le hablé de procesos, de tiempos, de prudencia, le dije que era importante no actuar impulsivamente, pero mientras hablaba, sentía que mis propias palabras me traicionaban, porque ella no estaba allí para saber qué documento firmar. Estaba allí porque ya no podía cargar sola con ese peso. Me confesó que había pensado en quitarse la vida, que hubo noches en las que rezó pidiéndole a Dios que no despertara, y que aún así, tuvo miedo de hablar, porque le dijeron que denunciar era ponerse del lado del enemigo. Cuando terminó, hubo un silencio largo, no un silencio incómodo, un silencio sagrado. Yo no sabía qué decir. Por primera vez en muchos años, no tenía una respuesta preparada. Sentí vergüenza, sentí rabia, sentí una culpa que no venía de la ley, sino del alma, porque entendí que todo lo que yo había defendido durante años había contribuido a ese momento. Yo era parte del sistema que la había dejado sola. Ella no pidió dinero, no pidió venganza, solo me pidió una cosa: no permita que esto le pase a otra. Y fue ahí donde algo se rompió definitivamente dentro de mí, porque supe que, si volvía a elegir el silencio, ya no podría seguir mirándome al espejo. Esa noche no dormí, escuchaba su voz una y otra vez en mi cabeza, no sus palabras, su tono, un tono que no acusaba, pero que ya no esperaba nada, como quien habla por última vez. Al día siguiente, llevé su testimonio a una reunión interna. No entré como siempre, no hablé como siempre. Por primera vez, cuestioné, pregunté, insistí, y la respuesta fue fría, calculada, devastadora: hermano Ricardo, hay que tener cuidado. Esta hermana está muy dañada emocionalmente. No podemos tomar decisiones basadas en sentimientos. En ese instante, entendí que no importaba cuán clara fuera la verdad, la estructura siempre protegería a la estructura.
Salí de esa reunión sabiendo que ya no podía fingir, ya no podía decir que no sabía, ya no podía escudarme en la obediencia. Esa voz me había despertado, me había arrancado la venda de los ojos, y aunque aún no sabía cómo, supe que algo en mi vida tenía que cambiar, porque hay historias que, una vez escuchadas, ya no te dejan volver a ser el mismo. Durante mucho tiempo pensé que mi trabajo era proteger la iglesia, proteger a los líderes, proteger el testimonio, y lo hacía con tanta convicción que nunca me detuve a preguntar, ¿a quién estaba dejando desprotegido? ¿Quién estaba pagando el precio por mi fidelidad legal? Después de aquel testimonio que me quebró por dentro, comencé a revisar mentalmente cada documento que había redactado, cada acuerdo de confidencialidad, cada carta que llevaba palabras cristianas pero que en realidad encubría un dolor profundo. Y fue entonces cuando algo me golpeó con fuerza. Yo no solo había sido testigo del silencio, yo lo había firmado, sellado y legalizado. ¿Cuántas veces he usado términos como restauración espiritual para evitar decir abuso espiritual? ¿Cuántas veces he escrito frases como la situación ha sido atendida internamente por los siervos responsables, sabiendo que lo ocurrido era un delito? ¿Cuántas veces he usado versículos como excusa legal? Era una práctica común y, dentro de la estructura, se consideraba sabio. Había un modelo que yo mismo ayudé a construir, un lenguaje que sonaba pastoral, bíblico, misericordioso, pero que tenía un único objetivo, protegiendo la reputación de la institución y silenciando a las víctimas. Yo mismo he escrito docenas de acuerdos de silenciolos, llamaban acuerdos de resolución espiritual o pactos de reconciliación, pero, en esencia, eran mecanismos para asegurar que la víctima no hablara más. A cambio, ofrecían ayuda con la reubicación, becas, canastas de alimentos y empleos en otras congregaciones, todo con la apariencia de una bendición, pero todo condicionado al silencio. Recuerdo el caso de una joven que sufrió abuso psicológico y emocional por parte de un líder. Cuando amenazó con emprender acciones legales, me llamaron urgentemente. La orientación fue clara: hermano Ricardo, debemos evitar una demanda. Tratemos de llegar a un acuerdo pacífico. Redacté un documento en el que la Iglesia lamentaba profundamente cualquier malentendido y se comprometía a apoyar a la joven en su proceso de restauración. Al final, incluí una cláusula de confidencialidad con términos leves pero legalmente vinculantes, y ella la firmó, porque estaba cansada, porque yo no tenía fuerzas para luchar, y yo guardé una copia en el archivo, resuelto. Esa palabra, resuelto, empezó a atormentarme, porque no era una resolución, era opresión disfrazada, era silencio institucional disfrazado de preocupación, era una forma sofisticada de decir, ya lidiamos con esto, ahora cállate. Y lo peor, muchas veces, pensé que estaba haciendo algo bueno, que estaba evitando que algo mayor se destruyera, que mi papel era contener el daño, incluso si eso significaba normalizar el dolor de alguien. Hace años, un joven se me acercó con los ojos llenos de ira y lágrimas. Lo habían presionado para que firmara un documento que yo había redactado. Me dijo, no estás de mi lado, estás de tu lado. En ese momento, me ofendí, pensé que no entendía la importancia del trabajo. Hoy me doy cuenta de que tenía razón. Yo no estaba de su lado, estaba al otro lado de la mesa, con un bolígrafo en la mano y toda la estructura a cuestas. Y luego, estaban los informes internos, los llamados informes de sensibilidad pastoral, documentos que circulaban solo entre los principales líderes, en los que describía situaciones graves con lenguaje teológico, sin mencionar nombres directamente, pero con suficiente detalle para permitir el control sin exponerse. Eran archivos fríos y calculados, como si estuviéramos tratando con números, no con almas. A veces releía lo que había escrito y me sentía orgulloso de mi capacidad para resolver los problemas con discreción. Otras veces, me sentía sucio, pero no dije nada, porque creía que eso era lo que Dios esperaba de mí. Me entrenaron para actuar así, y entrené a otros para que hicieran lo mismo. No fue solo omisión, fue perpetuación. Enseñé a jóvenes abogados de la Iglesia a usar palabras edificantes,
a evitar términos mundanos como víctima y agresor, a buscar la restauración en lugar de la denuncia, y aprendieron, y fueron ascendidos, y me sentí realizado. Era una rueda girando sin que nadie se atreviera a preguntar, ¿hacia dónde vamos? Y eso es lo que me destroza por dentro, saber que muchas víctimas fueron silenciadas por documentos que yo mismo redacté, que mi firma está en documentos que silenciaron voces, que usé mi educación, que debería haber protegido a los débiles para proteger a los fuertes, que me escondí tras la fe para evitar enfrentar la verdad. No fueron solo errores, fueron decisiones, y aunque diga que fui manipulado, que la estructura me moldeó, que la cultura interna me cegó, aún así, fui yo quien lo escribió, fui yo quien lo revisó, fui yo quien lo selló, y fui yo quien, en nombre de la paz, permitió que muchas guerras siguieran ocurriendo en almas rotas. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué me fui, por qué rompí con todo, por qué he decidido hablar ahora, mi respuesta es sencilla, porque ya no puedo firmar el silencio, porque cada vez que una víctima habla, la escucho con vergüenza, recordando que un día fui responsable de silenciarla, porque, incluso, sin levantar la mano contra nadie, fui cómplice de actos de agresión que Dios nunca aprobó, y si un día tengo que rendirle cuentas a Él, y sé que lo haré, quiero poder decirle que, aunque sea demasiado tarde, tomé el bolígrafo de mi mano y decidí levantar la voz. Siempre supe que había dos niveles de decisiones dentro de la iglesia, lo que se decía públicamente, y lo que se decidía en privado. Como abogado, aprendí rápido que los temas más delicados no se trataban en cultos, ni en reuniones generales, ni siquiera en comités visibles. Se resolvían en lo oculto, en esas salas silenciosas donde no se permitían grabadoras, donde los teléfonos quedaban afuera, y donde las miradas valían más que las palabras. Ahí, entre líderes, se hablaba con otra lógica, no la lógica de la fe, sino la de la protección institucional. Recuerdo bien la primera vez que me llamaron a una de esas reuniones. La invitación era informal, pero contundente. Hermano Ricardo, necesitamos su prudencia. En un asunto delicado, el lugar era una sala al fondo de la oficina principal de la iglesia, pocas sillas, cortinas corridas, Biblias abiertas, pero nadie las leía. Solo entraban aquellos que tenían la madurez suficiente para tratar asuntos espirituales sin escándalo. En ese momento, el caso involucraba a un líder acusado por una joven de la congregación. La denuncia no había llegado a la policía, pero ya circulaba entre los miembros. Existía un riesgo real de exposición, y la principal preocupación no era el dolor de la joven, sino la reputación de la obra. La primera frase que escuché fue: no podemos permitir que esto se convierta en un arma del enemigo. Entonces, el líder acusado explicó su versión. Palabras amables, envueltas en términos espirituales. Fui imprudente, pero no malicioso. Interpretó cosas que no estaban en mi corazón. El enemigo está sembrando división, y todos estuvieron de acuerdo. El ambiente allí era de protección. La prioridad era el control. Y mira, función era clara: redactar un documento interno que zanjara el asunto, algo que recomendara oración y tiempo para la cordura a ambas partes, sin admitir culpa, pero sí arrepentido, un texto que no pudiera usarse en un tribunal, pero que pareciera suficiente para los miembros. Y lo hice, lo redacté, lo imprimí, lo firmé, y este tipo de reuniones se convirtieron en rutina. Con el tiempo, participé en muchas. Algunas incluían pastores regionales, otras solo 3 o 4 nombres estratégicos. El patrón se repetía: los asuntos delicados eran tratados como disciplinas espirituales internas, nunca como crímenes, nunca como pecados públicos. Q.A.N.D.O. alguien presionaba por verdade. A resposta era: no todos están listos para saber ciertas cosas. Hay que proteger a los más débiles en la fe. Hubo un tiempo en que veía estas reuniones como actos de madurez espiritual. Creía que hacíamos lo mejor que podía, pero cuanto más participaba, más me daba cuenta de que el objetivo nunca fue restaurar la imagen de la víctima, sino preservar la reputación de la iglesia. Hubo expedientes que desaparecieron, archivos que fueron retirados de circulación,
testimonios que fueron descartados por falta de edificación, y todos los que estaban dentro lo sabían. Hubo una reunión donde uno de los líderes más veteranos dijo, ante una situación grave, lo importante no es si ocurrió, lo importante es si esto va a dividir a la iglesia. Estas palabras resonaron en mi interior como una sentencia. Miré a Mira alrededor y vi rostros serios y firmes, llenos de experiencia. Nadie reaccionó, nadie objetó, y yo, una vez más, permanecí en silencio. Los documentos elaborados tras estas reuniones nunca se hicieron públicos. Los llamamos actas internas de reconciliación. En ellos, registramos esfuerzos mutuos de reconciliación, compromisos de silencio para la protección mutua y directrices para la restauración con acompañamiento pastoral. Todo estaba escrito en un lenguaje piadoso, pero en la práctica era un pacto de silencio. Una vez, fui instruido a excluir una cláusula que mencionaba a palabra abuso, mesmo sendo esa a verdade dos fatos. Diceramo, esa palabra es muy fuerte, puede ser usada contra la obra. Mejor habla de límites cruzados sin intención. También hubo listas de personas marcadas como problemáticas, miembros que cuestionaban demasiado, hermanos que querían llevar el asunto a los tribunales. Se les identificaba como debilitados en la fe o instrumentos de confusión. No, hubo expulsión directa, pero sí vigilancia. A menudo, se les transfería a otra congregación, se les silenciaba con posturas silenciosas o se les aislaba dentro de la propia comunidad. Vi que esto les pasaba a hermanos sinceros que solo querían justicia, y lo más cruel era cuando todo esto se envolvía en oración. Las reuniones siempre empezaban con súplicas, con cánticos, con la Biblia abierta. A veces, orábamos en círculo antes de decidir silenciar a alguien. Era como si eso nos diera autorización divina para actuar con frialdad, como si invocar el nombre de Dios bastara para transformar la manipulación en sabiduría. Con el tiempo, dejé de sentirme parte de un ministerio, empecé a sentirme parte de una máquina. Era responsable de traducir las decisiones espirituales a términos legales. Si los líderes decidían que un caso ya no existía, era mi trabajo borrar las huellas legales. Si alguien quería hablar con la prensa, yo era quien preparaba la respuesta institucional, llena de versículos y promesas de oración, pero sin una pizca de verdad. Y aún así, durante mucho tiempo, continué, porque el miedo a ser la siguiente en ser silenciada era real, porque había poder, reconocimiento, seguridad, porque, en el fondo, me convencía de que estaba sirviendo a Dios. Pero la verdad es que estas reuniones mataron algo dentro de mí. Cada vez que veía cómo desechaban a una víctima, cada vez que alguien decía de esto ya no se habla, algo en mi espíritu gritaba, y permanecía en silencio, hasta que un día, después de otra de esas reuniones, donde decidimos dejarlo todo en manos de Dios sin siquiera escuchar a la otra parte, fui al baño, me miré al espejo y no me reconocí. Vi a un hombre que sabía demasiado, y hacía muy poco, un hombre que cambió la justicia por la estabilidad, la verdad por la lealtad, la conciencia por la conveniencia. Ahí fue donde comencé a planificar mi escape, porque ya no soportaba ser más el abogado de las sombras, porque entendí que, mientras estas reuniones siguieran ocurriendo, el silencio seguiría reinando, y Dios, que es luz, no puede morar allí donde todo se resuelve en la oscuridad. Si alguien me hubiera preguntado, hace unos años, por qué seguía dentro de todo aquello, yo habría respondido con firmeza, por lealtad. Pero con el tiempo entendí que no era lealtad, era miedo envuelto en lenguaje sagrado. Lo que me mantenía callado, firme y obediente no era la paz de Dios, era el miedo de decepcionar a hombres que hablaban como si fueran Dios. El chantaje espiritual no sucedió directamente, nadie me amenazó con el despido ni la excomunión con palabras explícitas. El arma fue más sutil, más peligrosa, más efectiva. A culpa una frase bien colocada bastó para hacerme retroceder. Un verso interpretado a la perfección bastó para quebrarme. Y escuché esas frases muchas veces. Esto es para proteger la obra. Dios lo ve todo. No caigas en tentación de rebelión. El enemigo quiere dividir lo que Dios ha edificado. No seas instrumento de confusión.
Tu papel es cubrir, no exponer. Hay un orden espiritual que no podemos romper. Si fallas en esto, te haces responsable ante Dios. Eran frases dichas en tono de oración, en voz baja y piadosa, como si fueran el consejo de un padre espiritual, pero sentía el peso, sentía que cada vez que me atrevía a cuestionar una decisión, me acusaban, no con palabras, sino con miradas y silencios de traicionar a Dios, y no solo a la institución. Hubo una ocasión en que llevé un caso problemático a un nivel superior de liderazgo, una queja seria y bien fundada que involucraba a un ministro querido por muchos. Esperaba su apoyo, esperaba que me agradecieran mi diligencia, pero recibí algo más. Me llamaron a una reunión a puerta cerrada, y antes de que pudiera mostrar los documentos, uno de los líderes más importantes dijo: «Hermano Ricardo, el celo sin sabiduría es peligroso. No conviertas tu rectitud en tropiezo para otros». Esa frase se me quedó grabada. Fui buscando justicia, y salí sintiéndome culpable por querer la verdad. Me hicieron sentir que mi intención de proteger a las víctimas era, en realidad, un acto de orgullo espiritual, que confiaba más en mi lógica que en la voz del Espíritu. Una vez más, al cuestionar la restitución silenciosa de un hombre acusado de mala conducta, escuché: «¿Quién eres tú para juzgar a un ungido del Señor? Si Dios lo perdonó, ¿por qué tú insistes en abrir heridas?». El mensaje fue claro: ya se había hecho justicia en el cielo, y cualquiera que insistiera en ocuparse del asunto en la tierra, estaba siendo utilizado por el enemigo. Esto me destrozaba por dentro, porque sabía que el problema seguía existiendo, que la víctima no había sido escuchada, que el agresor no había sido confrontado, pero el sistema había encontrado su solución: oración, restauración y silencio, y a cualquiera que discrepara, se le tachaba de carnal, crítico y rebelde. Tuviste un caso en el que me negué a firmar un documento. Dije que no podía, que era éticamente incorrecto. Uno de los líderes me llamó aparte y, sin alzar la voz, dijo: «Sabemos que tienes buen corazón, pero recuerda, muchos caen por no sujetarse. Estás cruzando una línea peligrosa. Si pierdes tu cobertura, el enemigo no tarda en tocar tu casa». Esas palabras me dieron escalofríos. Era un hombre maduro, con años de experiencia, educación y fe, pero en ese momento, me sentí como un niño ante una amenaza invisible, y eso era lo que sabían hacer tan bien: utilizar el miedo a las maldiciones, al pecado, a perder la protección divina, para controlar incluso los pensamientos de quienes le servían. Esta presión espiritual moldeó nuestro comportamiento. No estábamos atados por contratos, nos frenaban doctrinas, expectativas sagradas, códigos invisibles que decían: «Quien cuestiona está fuera del espíritu». Así nos silenciaron, y lo más peligroso es que funcionó. Durante años, siempre que algo me incomodaba, me obligaba a orar, a ayunar, a buscar la paz en el espíritu antes de actuar, y, la mayoría de las veces, interpretaba esta incomodidad como algo malo. En mí no estaba en el sistema. Me sentí tentado, confundido, en una guerra espiritual. Nunca pensé que tal vez era simplemente discernimiento. Uno de los versículos más usados era el famoso: «No toquen a mis ungidos». Siempre iba seguido de consejos como: «Dios juzga a su tiempo, Él sabrá lo que hace con sus siervos. La vara de la corrección es del Señor, no del hombre». Y así, día tras día, reunión tras reunión, aprendimos a desconfiar más de nuestra propia conciencia que de los errores de nuestros líderes. Por eso tantos permanecen en silencio hasta el día de hoy, no porque sean malvados, sino porque están convencidos de que hablar es pecar y callar es ser fiel, porque si cuestionas, eres carnal; si denuncias, eres rebelde; si insistes, eres amargado; y si te vas, eres un apóstata. Lo que experimenté no fue solo manipulación emocional, fue todo un sistema espiritual construido para, neutralizando el discernimiento con la culpa, un sistema donde las víctimas eran etiquetadas como débiles y los abusadores como vasos en proceso de restauración, donde el pecado del líder se cubría con ayuno, pero el clamor de la víctima se consideraba un escándalo. Recuerdo un servicio donde un pastor dijo:
Los que aman verdaderamente a Dios no levantan su voz contra su iglesia, sino que doblan sus rodillas. Y todos dijeron, amén. Pero yo, sentado atrás, sentía como si cada una de esas palabras me atrapara cada vez más en un laberinto sin salida. Fue durante este periodo que empecé a sentirme mal por dentro. No dormía bien, tenía ataques de ansiedad, empecé a evitar las reuniones, a huir de ciertos servicios, pero me mantuve callado, porque todavía tenía miedo, porque la idea de que Dios pudiera castigarme por tocar su obra todavía me perseguía, hasta que un día, en una reunión casual, un hermano menor, recién llegado al equipo, me preguntó, inocentemente, hermano Ricardo, ¿alguna vez sentiste que estábamos tapando cosas que Dios quiere sacar a la luz? Y en ese instante, algo dentro de mí gritó. No pude responder, no con palabras, pero en ese silencio, supe que era hora de parar, que el Espíritu de Dios no puede usarse como escudo para la injusticia, que la verdad, incluso cuando duele, es el único camino hacia la libertad. A lo largo de mis años como abogado de la Iglesia, he escuchado muchas voces, pero ninguna me atormenta más que las que fueron ignoradas, voces que no gritaron, que no exigieron justicia con ira, sino que hablaron con dolor, con miedo, con vergüenza, voces de mujeres, jóvenes, niños, que solo querían ser escuchados, pero nadie quería escucharlos, y hoy, incluso lejos de la estructura, esas voces todavía me hablan por la noche. Recuerdo a Rebeca, un nombre ficticio, como todos los demás aquí. Tenía 17 años cuando su madre la trajo a mi oficina. Estaba callada, abatida, y le temblaban las manos. Su madre habló por ella, diciendo que algo extraño había sucedido entre su hija y un joven predicador que la visitaba para discipulado privado. Rebeca lloró, y cuando finalmente habló, susurró, me dijo que era la voluntad de Dios, que lo que pasó entre nosotras era puro a los ojos del Señor. Escuché, tomé notas y entregué el informe a los líderes, esperando que actuaran, pero lo que recibí fue una advertencia, Ricardo, ella no sabe lo que dice, le falta madurez espiritual. Ese joven tiene una gran vocación, no podemos destruir su vida con palabras confusas. El caso quedó archivado, el chico fue enviado a un seminario en otra ciudad. Rebeca, nunca la volví a ver. Luego llegó Martín, un niño de 13 años, servía como asistente en los servicios, siempre sonriente. Un día, apareció con los ojos hundidos y un nuevo silencio. Su abuela, quien lo crió, me contactó, me dijo que su nieto ya no quería ir a la iglesia, que lloraba antes de salir de casa. Cuando hablamos, dudó, pero dijo que un diácono le había mostrado películas inapropiadas y lo había tocado en el almacén de materiales. Llevé esto urgentemente al comité disciplinario. La respuesta fue dura, no hay pruebas, y si esto se divulga, la iglesia puede sufrir graves daños. Hicieron jurar a la abuela guardar el secreto por el bien de la congregación. El diácono fue destituido discretamente, pero nunca hubo una investigación real. No hubo orientación para la familia, ni entrevista profesional para el niño, y yo, una vez más, redacté un memorando que terminaba con las partes, decidieron continuar su camino de fe por separado. Nunca olvidé a Lucía, una mujer de mediana edad, activa en la iglesia y respetada. Un día entró en mi oficina diciendo, solo necesito que alguien me escuche, aunque no pueda hacer nada. Me contó cómo durante años había sufrido abuso verbal y psicológico por parte de su esposo, quien también era miembro de la iglesia, que siempre que buscaba ayuda, le decían que fuera sumisa, orara más y encubriera a su esposo, y que cuando finalmente se armó de valor para separarse, la llamaron rebelde. A los niños se les dijo que no se involucraran. El pastor local dijo que no se puede apoyar un divorcio sin escándalo. Ella no quería castigo, quería sanación, pero se topó con desprecio, la expulsaron de puestos, la gente dejó de saludarla, empezaron a llamarla fría, resentida, desviada, y yo, que la escuché durante casi una hora con el corazón apesadumbrado, al final solo le recomendé que hablara con el Consejo de Mujeres Maduras. Me culpo hasta el día de hoy por no haber hecho más. Estas historias no fueron la excepción, eran la norma,
Historias de dolor contadas en el pasillo, en el asiento trasero, después de la iglesia, en el susurro de una llamada telefónica, en el frágil coraje de una visita inesperada, y todos tenían algo en común, no los tomaban en serio. La iglesia, que debería haber sido un refugio, se convirtió en un tribunal, y las víctimas se convirtieron en los acusados. Con el tiempo, me encontré rodeada de relatos que ya no encajaban en los archivos, mujeres jóvenes que decían haber sido presionadas por líderes con profecías dirigidas, madres que denunciaban tocamientos inapropiados en servicios infantiles, pero que eran acusadas de sembrar división, hombres que ya no soportaban el peso de la culpa por errores que no cometieron, pero que asumieron para proteger el nombre de alguien con vocación, y lo más cruel de todo fue el discurso, la forma en que el dolor de estas personas se espiritualizó hasta el punto de parecer pecaminoso. Quizás esto es una prueba para ti. No dejes que la amargura destruya tu fe. La restauración comienza con el silencio. El enemigo siempre quiere levantar falsos testimonios contra los siervos. Este lenguaje, que parecía piadoso, en la práctica, ahogó la verdad, y cada vez que aparecía una nueva víctima, el sistema ya tenía una respuesta preparada. No había escucha, solo adoctrinamiento. No había compasión, solo miedo al escándalo. Y yo, en el centro de todo, ya no podía separar mi profesión de mi conciencia. Empecé a soñar con estas personas. Literalmente, me despertaba por las noches oyendo frases que nunca gritaban, pero que resonaban en mi interior como denuncias silenciosas. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué defendiste a él y no a mí? Yo confié en ti, y a veces, ni siquiera era una voz, era un rostro, una mirada que regresaba con tanta fuerza que me hacía levantarme de la cama y repasar mentalmente los documentos que había firmado, y sabía que algo andaba mal, pero seguí, porque tenía miedo, porque me decían que eso era parte de cargar el ministerio. Poco a poco, empecé a escribir nombres, en un cuaderno oculto, anoté situaciones sin resolver, casos archivados, víctimas ignoradas. Quería llevar un registro, aunque solo fuera para mí, y cada nombre era una herida, cada página, un grito ahogado, y fue ese cuaderno el que un día me hizo llorar como nunca, porque me di cuenta de que, incluso siendo abogado, había fracasado como ser humano, había dejado a madres sin respuestas, a jóvenes sin protección, a familias sin justicia, todo en nombre de una institución, todo en nombre de una obra que me decía: quien ama a Dios no habla, reza. Hoy, no puedo escuchar una historia de abuso dentro de la iglesia sin preguntarme, ¿esta también fue ignorada como tantas otras? Porque sé cómo funciona, porque estuve allí, porque fui parte del muro que aisló a las víctimas de la verdad, y por eso hablo ahora, porque estas son las voces que nadie quería escuchar. Hoy viven dentro de mí, porque si no los honro con la verdad, entonces habré sido no solo cómplice del silencio, sino ejecutor de la omisión. La decisión de irme no se dio de la noche a la mañana, fue como una grieta que empezó pequeña, discreta, pero que se extendió silenciosamente hasta hacerse imposible de ocultar. No me desperté una mañana y dije, se acabó. Fue un proceso, una acumulación, una lucha entre lo que creía ser fidelidad, y lo que mi conciencia ya gritaba, complicidad. Pero hubo un caso en particular que me destrozó por completo, de esos que intentas olvidar, pero no puedes. Ya estaba emocionalmente frágil, las voces de las víctimas se amontonaban en mi mente, mis sueños ya no eran apacibles, y mi oración, antes fuerte y constante, se había convertido en un susurro confuso. Ya no sabía si estaba hablando con Dios, o intentando convencerme de que seguía haciendo el bien. El caso involucraba a una joven de 14 años, hija de un matrimonio respetado, devoto y fiel. La joven había comenzado a aislarse, evitando los servicios religiosos, y un día se confesó con una maestra de escuela dominical. Dijo que estaba siendo abusada por un familiar que también era líder. La maestra, horrorizada, alertó a los líderes, y me llamaron de inmediato para que evaluara la situación con prudencia. Lo que encontré fue a una niña frágil y traumatizada que apenas podía hablar, pero los detalles que logró relatar eran demasiado claros como para ignorarlos. Y,
Para mi sorpresa, tenía pruebas, mensajes, grabaciones de audio, registros reales. Le llevé todo esto urgentemente a la coordinadora, con la esperanza de que, por primera vez, tomaran medidas firmes, que llamaran a la policía, que protegieran a esa niña, pero lo que recibí fue silencio, silencio, seguido de estrategias. Esto puede destruir la vida de una familia entera. Es un tema delicado, debemos manejarlo con discreción. No hagamos que ella cargue con la culpa de deshonrar a su casa. Hablemos con el varón. Quizás fue una falta de límites, no una intención maligna. En ese momento, algo dentro de mí gritó. Por primera vez en mucho tiempo, no pude callarme. Dije con firmeza que era un delito, que lo correcto era proteger a la víctima, no al agresor, que si no se hacía nada, yo mismo llevaría el caso a las autoridades. La sala se quedó paralizada. Uno de los líderes me miró a los ojos y dijo: «Hermano Ricardo, no actúes con impulso. Estás a punto de cruzar una línea peligrosa. Recuerda que lo que pasa dentro de la obra, se resuelve dentro de la obra». Salí de esa reunión con las piernas temblorosas. Sabía lo que eso significaba. Él sabía que si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás, que mi reputación, construida durante 15 años, se derrumbaría como un castillo de arena, pero también sabía que ya no podía tolerar ningún silencio, que no podía volver a ser el escriba de la injusticia. Regresé a mi oficina y me senté frente a la computadora. Allí estaba el documento que me habían pedido redactar, una carta de conciliación, con términos que lo suavizaban todo. Me pidieron que usara expresiones como error de juicio, exceso de confianza, entorno emocionalmente confuso, pero al leerlo, se me congelaron las manos. No pude escribir. Por primera vez, yo me negué a obedecer, no por rebeldía, no por ira, sino porque mi espíritu ya no soportaba el peso de otra víctima ignorada. Me levanté, agarré mis cosas y lo dejé todo sobre la mesa. No voy a firmar esto, no puedo, y me fui, sin gritar, sin dar un portazo, pero con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a estallar. En los días siguientes, las consecuencias empezaron a llegar. Primero, el silencio, luego, la distancia. Colegas de muchos años empezaron a evitarme. Las reuniones se celebraron. Sin mí, los documentos dejaron de llegar a mi escritorio, y finalmente, me citaron para una conversación pastoral, donde dijeron que mi comportamiento revelaba signos de agotamiento espiritual. Sugirieron que me tomara un tiempo libre, un retiro, pero lo entendí. Me estaban distanciando, me estaban desconectando con guantes espirituales. Poco después, se anunció mi salida con una breve nota en el boletín interno: «El hermano Ricardo Varela ha concluido su etapa ministerial para emprender nuevos caminos, según el Señor le indique». Algunos hicieron preguntas, otros simplemente dijeron amén. Me convertí en lo que yo mismo llamé una vez un exmiembro confundido, solo que ahora sabía demasiado como para fingir que todo estaba bien. Perdí mi trabajo, perdí mi sueldo, perdí el círculo de amigos que había forjado a lo largo de mi vida. Quienes antes me llamaban hermano, ahora cruzaban la calle para evitar saludarme. Algunos decían que estaba en crisis, que me había descarriado, que el orgullo me había cegado. Otros decían que era un traidor, que el enemigo me estaba utilizando para atacar la obra. Me dolió mucho. Hubo noches en las que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Me sentí sola, me sentí expuesta, me sentí rota, pero incluso entre lágrimas, había una paz que no había sentido en años, una paz silenciosa, que no dependía de cargos, títulos ni reconocimiento. Era la paz de tener, enfocados en escuchar la voz de Dios, sin interferencias, sin intermediarios, sin manipulación. Por primera vez, mi oración fue pura. Por primera vez, no tuve miedo de ser sincero. Hoy, al mirar atrás, veo que esa decisión me salvó, salvó mi alma, salvó mi integridad, y me devolvió algo que había perdido: la capacidad de mirar a la víctima a los ojos y decir, con sinceridad: yo también me liberé del silencio. Muchos piensan que el silencio es paz, que callar es madurez, que evitar el escándalo es sabiduría. Eso me enseñaron durante años, eso repetí, eso defendí,
Eso. Escribí, pero hoy, con todo lo que sé, puedo decirlo con el corazón abierto, el silencio no es paz, es una herida que nunca cicatriza. Después de salir, lo primero que sentí fue alivio, un alivio extraño, silencioso, como si mi alma respirara por primera vez en años. Pero ese alivio no duró mucho. En los días siguientes, me di cuenta de que lo más difícil no era haber perdido el cargo, era enfrentar todo lo que yo había permitido en nombre de la fe, era ver con clareza o que, durante muito tempo, eu me recusei a enxergar. Los primeros días fueron desorientadores. Me desperté temprano como siempre, con la mente aún programada para revisar documentos, preparar informes y responder llamadas. Pero mi agenda estaba vacía, y en el silencio de la casa, empecé a oír voces, no las de Dios ni las de la iglesia, sino las que había intentado olvidar, las voces de las víctimas, las que ignoré, las que silencié con contratos, con consejos, con frases pegadizas. Tenía pesadillas, noches enteras, despertándome sudando, recordando cada rostro que alguna vez me dijo algo y que yo trataba como un tema delicado. Soñaba con reuniones, con habitaciones oscuras, con voces que me llamaban cómplice. En algunos sueños, intentaba hablar y nadie me escuchaba. En otros, era yo quien pedía ayuda, y todos me miraban con desdén. Eran sueños, sí, pero contenían una verdad. Me sentí herido por dentro, me distancié de todos. Por un tiempo, no quise ver a nadie de la iglesia, ni siquiera a mis antiguos compañeros, ni siquiera a mi propia familia espiritual. Sentía vergüenza, vergüenza de todo lo que escribía, vergüenza de todo lo que dejaba pasar, vergüenza de creer que protegía la obra de Dios, cuando, en realidad, solo protegía a quienes sabían usar la fe como escudo. Empecé a revisar mis viejos archivos, releí documentos que yo mismo había escrito, y con cada párrafo, encontraba justificaciones bien escritas, espirituales y convincentes, pero que hoy sonaban como un insulto al dolor de quienes buscan justicia. ¿Cómo pude haber sido parte de esto? ¿Cómo pude haber normalizado tanto silencio? ¿Cómo pude haber transformado el dolor ajeno en cláusulas de confidencialidad? El dolor se intensificó al encontrarme con el nombre de alguien que, años después, supe que había abandonado la iglesia, o peor aún, que había intentado suicidarse, y yo estaba allí, firmando acuerdos de restauración como si todo hubiera terminado bien. Incluso comencé a cuestionar mi propia fe. Enfadado, le pregunté a Dios, ¿dónde estabas mientras esto pasaba? ¿Por qué me permitiste ser parte de algo tan corrupto? ¿De verdad esto era tu obra? Pero con el tiempo entendí que Dios no era el problema, que su nombre había sido usado por hombres, y que también lloró por las víctimas, que también le repugnaban las mentiras dichas en su nombre. Y fue entonces cuando realmente comenzó el proceso de sanación. Empecé a hablar, primero con un amigo de confianza, luego con un consejero cristiano, alguien que no pertenecía a la iglesia que dejé. Por primera vez, pude contarlo todo sin miedo a ser disciplinado, etiquetado o acusado de sembrar división, y cuanto más hablaba, más entendía que había miles de otros como yo, personas que sirvieron con sinceridad, pero fueron aplastadas por el sistema. Aceptar mi parte de responsabilidad fue el paso más doloroso. Saber que estaba en el lado equivocado, incluso creyendo que era el correcto, me quebró profundamente, pero también me liberó, porque dejé de vivir a la defensiva, dejé de intentar justificar mis errores con versículos, dejé de esconderme tras la autoridad espiritual. Empecé a orar de nuevo, sin prisa, sin guión, sin máscaras, solo Dios y yo, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que me escuchaba, que no estaba decepcionado de mi partida, sino feliz de haber vuelto a la verdad, porque esa es la verdad, no es una institución, no es una señal, no es un líder, Él es la verdad que te libera, incluso cuando duele. Compartir mi historia también ha sido parte del proceso de sanación. Hablar aquí, ahora, escribir estas palabras, registrar mi testimonio, todo esto es mi manera de reconstruir lo que una vez ayudé a destruir, porque cada vez que hablo, otra persona es liberada, cada vez que digo la verdad, un silencio muere. Claro que aún llevo heridas, aún tengo miedo,
Aún recuerdo cosas que preferiría olvidar. Aún hay noches en las que el pasado regresa con fuerza. Aún hay gente que me acusa, que dice que exagero, que no fue así, pero sé lo que viví, y sé que, incluso en el silencio fui cómplice, pero hoy, mi conciencia está en paz, porque ya no intento proteger a nadie, ni siquiera a mí mismo, solo intento ser fiel al Dios que me llamó no a encubrir, sino a iluminar. Si has leído hasta aquí, quizás sientas que parte de esto también te pertenece, quizás también te hayan silenciado, o quizás hayas silenciado a alguien, pero quiero que sepas, nunca es demasiado tarde para volver a la verdad, nunca es demasiado tarde para liberarse del peso del silencio y empezar a hablar. Hablar duele, hablar cuesta, pero hablar también cura, y por eso continúo, porque hay otros que todavía están dentro, viviendo con miedo, cargando con una culpa que no les pertenece, creyendo que cuestionar es pecado, que pensar es rebelión, que sentir es debilidad, y a estas personas les dejo este mensaje: hay vida al otro lado del silencio, hay luz al otro lado de la obediencia ciega, y hay paz al otro lado del miedo. Hoy ya no soy el abogado de la iglesia, no llevo traje, ni maletines con documentos impresos, ni participo en reuniones secretas, pero tengo algo mucho más valioso, la libertad de expresión, y eso nadie me lo quitará jamás. Hay cosas que uno escucha, y olvida, otras que uno escucha, y carga por dentro el resto de la vida, y yo, después de 15 años, sirviendo como abogado dentro de la iglesia, escuté muchas cosas, demasiadas, vi más de lo debido, leí documentos que nunca debieron ocultarse, participé en reuniones donde se desmintieron verdades en nombre de la obra, guardé nombres, fechas, archivos, y durante mucho tiempo, creí que era mejor así. Ese silencio era prudencia, esa discreción, sabiduría, pero hoy ya no puedo callar, no por odio, no por venganza, sino porque sé que mientras mantenga todo esto en secreto, cooperaré con el mismo sistema que he silenciado durante tanto tiempo. Y si hay algo que he aprendido en este viaje, es que Dios no necesita mentiras para proteger su verdad. Sé sus nombres, nombres de hombres que usaron sus cargos para manipular emocionalmente a mujeres vulnerables, nombres de dirigentes que encubrieron escándalos que involucran a menores, nombres de las familias que pagaron para silenciar a las víctimas, nombres de los coordinadores que lo sabían todo y decidieron no hacer nada, y también sé los nombres de las víctimas, de los que aún tienen miedo, de los que fueron desacreditados, de los que hoy viven con ansiedad, con depresión, con ira hacia Dios, creyendo que fue Él quien los abandonó, pero no era Dios, era el sistema, eran hombres, y también hubo quienes, como yo, ellos lo sabían y guardaron silencio. Durante años, revisé documentos confidenciales con ojo experto para minimizar el daño a la institución. Recibí correos electrónicos con quejas que fueron desviados. Respondí cartas prometiendo orar mientras, en la práctica, no se hacía nada, y con cada decisión, me decía, es lo mejor para todos, pero no fue así, era lo mejor para los que estaban en el poder, no para los heridos, y ahora que estoy fuera, no puedo fingir que todo esto quedó atrás, porque lo que sé, todavía está sucediendo, los mismos líderes, las mismas prácticas, la misma estructura que premia el silencio y castiga a quienes se atreven a hablar. He visto esto con hermanos y hermanas sinceros que intentaron denunciar algo y fueron tildados de divisivos, personas que solo querían justicia y terminaron siendo tratadas como leprosos espirituales. Podría aportar pruebas, podría abrir expedientes, podría publicar nombres, pero ese, en este momento, no es mi papel. No estoy aquí para ser juez, estoy aquí para hacer lo que nunca hice mientras estuve preso. Habla con la verdad, con claridad, con valentía, y quiero hablar especialmente a ti, que quizás estés al otro lado de esta pantalla, y que aún estás sirviendo. Quizás seas abogado de la iglesia, como yo, quizás trabajes en administración, apoyo legal, liderazgo pastoral o incluso voluntariado, y quizás tú también hayas escuchado cosas que te han quitado el sueño, has firmado algo que te ha preocupado, has silenciado una acusación con una oración forzada. Quiero decirte,
todavía puedes elegir la verdad. No necesitas seguir protegiendo lo que sabes que está mal. No necesitas esconderte tras versículos que solo sirven para silenciar a los débiles. No necesitas sacrificar tu conciencia en nombre de una supuesta lealtad espiritual. Sé que el miedo es real, sé que hay presión, sé que cuando intentas alzar la voz, alguien mayor, más respetado, con años de ministerio, aparece y dice: ten cuidado, no te enfrentes a la obra, no seas piedra de tropiezo. Dios no necesita abogados rebeldes, pero yo os digo con amor y verdad, Dios tampoco necesita cómplices. No necesita que lo defiendas encubriendo pecados, no necesita que sacrifiques víctimas en el altar de la reputación institucional, no necesita tu silencio, Él necesita tu arrepentimiento. La justicia de Dios no teme la luz, no teme la verdad, no teme la exposición. Quienes temen la verdad son quienes han construido imperios espirituales basados en mentiras bien organizadas. Son quienes dirán que eres un traidor, que el enemigo te está utilizando, que estás espiritualmente enfermo, pero tú sabes la verdad, la viste, la oíste, y si la oíste, entonces ya vive dentro de ti. Y si hay algo que puedo garantizarles, es esto: el precio de hablar es alto, pero el precio de permanecer en silencio es aún mayor. Perdí mi trabajo, perdí amigos, perdí el respeto de muchos, pero recuperé algo infinitamente más preciado: la paz del espíritu, y la capacidad de mirar a los ojos a aquellos que han sido heridos, y no mirar hacia otro lado. Quizás pienses que es demasiado tarde, que ya firmaste demasiado, que ya encubriste demasiado, que ya te ensuciaste demasiado, pero yo os digo, no es demasiado tarde. Mientras haya aliento, todavía hay tiempo. Es hora de pedir perdón, es hora de partir. Es hora de romper con el sistema, es hora de empezar de nuevo, esta vez, del lado de la verdad. Hablar libera, pero también enciende otras luces. Mi voz puede parecer débil entre el ruido de los templos, pero si la tuya se une a la mía, y luego a la de otro, y a la de otro más, entonces quizás, un día, que la verdad sea más fuerte que el silencio. No estoy aquí para destruir la fe de nadie, al contrario, estoy aquí para decir que la verdadera fe no necesita máscaras. Servir verdaderamente a Dios es servir con la conciencia tranquila, con valentía, con humildad, con compasión por las víctimas, con justa indignación ante la injusticia. Y por eso hablo, porque lo que sé, ya no lo puedo guardar para mí, porque mantenerlo en secreto significaría seguir siendo cómplice. Y después de todo lo que he visto, todo lo que he firmado, todo lo que he permitido, volver a ser cómplice sería como morir por dentro. Hablo porque hay víctimas esperando que alguien valide su dolor. Lo digo porque hay funcionarios honestos que esperan confirmación de que no están locos. Lo digo porque hay dirigentes que todavía pueden arrepentirse. Hablo porque Dios nunca pidió silencio ante la injusticia, pidió verdad, luz y arrepentimiento. Y si estás leyendo esto, quizá este sea tu momento. Quizás seas tú el próximo en romper. Quizás sea tu turno de escribir lo que yo estoy escribiendo ahora. Decir: yo también supe, y decidí no callar. Si llegaste hasta aquí, leyendo cada palabra, cada parte de mi historia, quizás tú también estés ahí dentro. No lo digo con juicio, lo digo con amor, porque yo también estuve ahí. Fui parte, fui leal, fui obediente, defendí lo que ahora me duele, y sé lo que es estar ahí, creyendo que todo lo haces por Dios, cuando en realidad, solo estás obedeciendo a hombres. Sé lo que es madrugar el domingo, vestirse bien, llevar la Biblia y sonreír incluso cuando uno está cansado por dentro. Sé lo que es sentarse en reuniones a escuchar tonterías y tragar saliva porque cuestionar es falta de cobertura espiritual. Sé lo que es recibir una acusación grave, mirar a la víctima a los ojos y tener que decir: resolvamos esto con ayuno y oración, cuando todo dentro de uno grita que es un asunto policial. Pero también sé lo que es el miedo a perderlo todo, a que te llamen rebelde, a ver a tu familia darte la espalda, a perder tu ministerio, tu círculo de amigos, las invitaciones, el miedo a que si alzas la voz, que Dios te abandone,
Porque te enseñaron que la lealtad a la estructura es lo mismo que la lealtad a Dios, pero no lo es, lo sé, porque yo también pensaba que era de Dios, hasta que lo sé está claro. Durante años, me dijeron que proteger el liderazgo era proteger el reino, que hablar de errores internos era darle cabida al diablo, que quien rompe el silencio es usado por Satanás para sembrar división entre los hermanos. Y yo lo creía, repetía esas frases, usaba esos argumentos para silenciar a otros, hasta que tuve que silenciarme, y comprendí que, en el fondo, eso no era fe, era miedo disfrazado de reverencia, y quizás estás experimentando esto ahora mismo, quizás hayas visto cosas que no has podido olvidar, quizás sentiste que algo no coincidía con lo que se predicaba, quizás incluso intentaste hablar, y fuiste silenciado con la oración, o peor aún, con desprecio disfrazado de consejo espiritual. Quizás eres quien limpia la iglesia, quien organiza los eventos, quien sirve con alegría, pero llevas dentro una inquietud, una incomodidad, una tristeza inexplicable, y que nadie nota, o finge no notar. Quizás esta tristeza es el espíritu tratando de despertarte. Hoy quiero contaros algo sencillo y cierto: no es pecado pensar, no es pecado sentir, no es pecado preguntar, no es rebelión desear justicia, no es herejía desear transparencia, no es traición querer proteger a los débiles en lugar de proteger a los fuertes. Este es el Evangelio, este es Jesús. Te enseñaron a proteger la obra. Pero, ¿es esta obra realmente de Dios? Te enseñaron a obedecer sin rechistar. Pero, ¿en qué parte de la Biblia elogió Jesús a alguien por obedecer ciegamente? Te enseñaron que tocar al ungido es maldecirte a ti mismo. Pero, ¿qué pasa cuando el ungido toca el cuerpo de Cristo con abuso, mentiras y manipulación? ¿Quién toca lo sagrado? Quiero hacer un llamado, no a la rebelión, sino al discernimiento. No te invito a que abandones la iglesia, te invito alto, para escapar del engaño, abrir los ojos, ver con claridad, dejar de repetir frases hechas y empezar a escuchar la voz de Dios, no la voz del púlpito ni la voz del líder, sino la del Espíritu, porque cuando escuchas esa voz, te libera. Libérate de la culpa, libérate del miedo, libérate de la obligación de aparentar que todo está bien, libérate de la necesidad de proteger lo que Dios ya ha decidido exponer. Sé lo que cuesta hablar, pero también sé lo que cuesta callar. Me quedé callado demasiado tiempo, y el silencio me asqueó, me endureció, me distanció de quien era. Fue solo cuando comencé a hablar, primero conmigo mismo, luego con los demás y luego con Dios, que comencé a sanar. Quizás hoy te sientas confundido, desgarrado, sin saber qué hacer, pero si lo que ves dentro de la estructura te hace sentir mal, es una señal de que Dios te está llamando a algo más grande. Puedes seguir, puedes tragar saliva, puedes fingir que es otro domingo, puedes sonreír, levantar las manos, decir amén y continuar sirviendo con el alma herida, o puedes detenerte, respirar, y decir, Señor, muéstrame la verdad, aunque duela, aunque lo pierda todo, y Él lo mostrará, porque Dios Él no rechaza un corazón roto, pero Él rechaza el orgullo religioso, la apariencia de santidad, la injusticia disfrazada de celo, y rezo de verdad para que no esperes demasiado, para que no toques fondo como yo, para que no pierdas tu paz, tu identidad, tu fe, solo para descubrir después que, la estructura que estabas defendiendo, no te defendería. Hablo, con amor, porque he estado allí, he servido con sinceridad, he guardado silencio por miedo, me he convencido de que hablar abiertamente era un ataque a la obra, pero hoy, libre, te puedo decir, la verdadera obra de Dios Él no tiene miedo de la verdad. La verdadera iglesiano silencia a los heridos. El verdadero evangeliano protege a los abusadores. No esperes que todos te apoyen, no esperes que te entiendan, no esperes que los líderes admitan sus errores, pero esperen algo mucho más grande. La paz de estar en el lado correcto, del lado de la luz, la ligereza de servir a un Dios que te ama, y que Él nunca os pidió que silenciaseis la verdad en su nombre. Usted no está solo, muchos ya se han ido, muchos ya han despertado, muchos todavía tienen miedo, pero están despertando, y tal vez, solo tal vez, si das el primer paso, los demás también encontrarán coraje. Hoy oro por ti,
No para que obedezca ciegamente, pero para que veáis, para que oigáis, para que puedas sentirlo, y para que podáis decir, como dije, yo también pensé que era por Dios, hasta que lo vi con claridad. No se trata de atacar la fe, ni de destruir lo que otros han construido con sinceridad. Se trata de mirar de frente lo que muchos han decidido ignorar. Se trata de entender que la lealtad verdadera no se demuestra callando, sino amando la verdad, aunque duela. Durante años, creí que estaba sirviendo a Dios, pero lo que hacía era defender una estructura que exigía silencio a cambio de pertenencia, exigía ceguera a cambio de aceptación, que me pedía encubrir, para no deshonrar el nombre del Señor. Pero Dios no necesita encubridores. Dios no necesita que protejamos lo que es indefendible. Hoy, si esta historia te tocó, si alguna parte de ti se vio reflejada, si algo dentro de ti despertó, entonces ya sabes que la verdad no puede seguir esperando, porque aunque el sistema te castigue, aunque los hombres te rechacen, aunque los aplausos desaparezcan, la paz que llega cuando dejas de fingir, no se compara con nada. Hay cosas que no se pueden defender, y el silencio frente a la injusticia es una de ellas. Comentario: la verdad vale más que mi silencio. Dale like si alguna vez te callaste por miedo, suscríbete porque hay muchas historias más que merecen luz. Mira el siguiente video, puede abrirte los ojos.